Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir de su palabra y agradecido también porque todavía su amada iglesia sigue trabajando a pleno, compartiendo el mensaje de salvación, trayendo la voz de Dios para que realmente el obrar continuo, el obrar perfecto, maravilloso de nuestro amado Dios siga con nosotros. Yo les invito a buscar su Biblia en el Salmo 125. Salmo 125, un salmo tan hermoso, tan conocido, pero que nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. Repito, Salmo 125, la lectura de la palabra dice así: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oramos. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ella. Con la ayuda de tu Santo Espíritu podemos ver las maravillas de tu ley, entenderlas y aplicarlas a nuestra vida también. Padre, esperamos, como siempre, en ti y agradecemos porque es un hecho. Tu bendición viene con tu palabra. Para ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Sabemos la protección de Dios de una forma tan especial en la vida de sus amados. Pero lo interesante que dice el texto, que más allá de esta seguridad que encontramos por la protección de Dios, Dios siempre está alrededor de su pueblo. Y de la misma manera que el Nuevo Testamento nos enseña cómo está el Espíritu Santo de Dios. Está sobre nosotros, está alrededor de nosotros, pero debe estar también dentro de nosotros. Así somos transformados en templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios mismo, como el unigénito de Dios es Dios mismo. Es un misterio que podemos identificar, uno de los misterios de la Biblia, el misterio de la Trinidad, del Dios Trino. Lo interesante, la Biblia dice que más allá de lo que Dios brinda, hay responsabilidad en nosotros, sus amados, de corresponder a tanta bendición como las que hablamos, no solo de protección, no solo de seguridad, no solo de provisión, no solamente de gloria, tantas que podemos enumerar. Y los vamos descubriendo en la vida que busca siempre la bendición de Dios. Pero de esta responsabilidad que nos compete a nosotros, hacer nuestra parte, a partir del versículo 3 empezamos con una declaración terminante. Y dice así: porque no reposará la vara de la impiedad en la heredad de los justos. Orden terminante. No reposará la vara de la impiedad. Entonces, ¿qué queremos entender como la vara de la impiedad? Y más tarde dice: no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Impiedad, iniquidad. Repito, impiedad, iniquidad. La impiedad sencillamente es
ausencia de santidad, ausencia de fe, ausencia del obrar de Dios. Me hace conocer la vara de la impiedad. Dios ha dispuesto algo así como las bendiciones para aquel que lo busca. Nosotros podemos, en base a lo que termino de decir, Dios bendice a los obedientes, a los que le buscan. Algo de la verdad, pero el tema es, si hay vida es porque Dios no ha cortado su bendición. La primera bendición que Él nos da es la vida. Es más, Jesús es la vida. Es el autor de la vida. Es el sostenedor de la vida. Así que, más allá de una declaración altisonante como que Dios no bendice a los desobedientes, simplemente podemos verlo como una alerta amarilla. ¿Quieres bendiciones de Dios? ¿Quieres más bendiciones? Vive con esas bendiciones. ¿Quieres que Dios corte su bendición? Bueno, entonces empieza a mirar cómo vives delante de la presencia, de la mirada atenta, de los escrutadores ojos de nuestro Dios. Salmo 11 refiere que Dios desde su cielo mira sobre la tierra para ver si hay entendidos que le busquen. Proverbios dice, los entendidos en la palabra hallarán el bien. Y estamos allí con una expresión bíblica de un salmo que aparentemente solo habla de seguridad, de protección, de la presencia de Dios alrededor nuestro. Sí, pero así como lo cortés no quita lo valiente, entonces el hecho de que Dios está brindándonos esto que estamos diciendo, bendiciones que nos hacen vivir seguros, esa bendición también tiene que ayudarnos a ver y a entender qué cosa es ser regidos con la vara de la impiedad o regidos por el cayado de Jesús, el cayado del buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan ellos sus manos a la iniquidad. Ahora cambiamos de impiedad a iniquidad. Ambas cosas sin duda no están en la presencia de Dios. En la Biblia se presenta al hombre de pecado como aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, hablando de todo lo referente a la segunda venida de Cristo, dice, no se manifestará sin que antes haya apostasía. Y entonces sí, aquella expresión que dije hace un momentito nomás. Cuando Dios mata al inicuo, al hombre de pecado, que identificando en los estudios escatológicos sabemos que es precisamente el anticristo, la bestia. Y así como hablamos de uno de los misterios de el Dios Trino, y hasta podemos ver una parodia de la Trinidad Divina donde Satanás, que está trabajando para la aparición del anticristo, y el falso profeta, que no es otra cosa que darle lugar a ese espíritu de apostasía que habla, y que habla con voz audible y que trabaja constantemente a fin de que no se enseñe la palabra de Dios y a fin de que la gente crea más a la mentira que a la verdad. Y habrá situaciones en las cuales encajan perfectamente aquella expresión
de Pablo también, que dice que mucha gente por la tosudez o la disposición de no buscar a Dios, dice, se alejan, se apartan, porque no han recibido el amor a la verdad. Pero oye, no se recibe lo que no se pide, o no se hace parte de algo que no queremos. Tenemos la voluntad muy nuestra. Tenemos la forma peculiar de pensar y actuar en consonancia a lo que pensamos. Repito, valga la redundancia, muy nuestra, que muchas veces no quiere sujetarse a la voz de Dios, al criterio de Dios, al pensamiento de Dios, a lo que Dios en su infinita misericordia quiere revelar, porque todavía Dios tiene el hábito de traer revelaciones a su pueblo. Más allá de la revelación escrita, que es la Biblia escrita, Dios trae revelaciones personales. O sea, una cuotita más de lucidez, santa lucidez, para comprobar lo escrito en este texto sagrado que nos habla de los planes de Dios, de los tiempos de Dios, de la voluntad de Dios y también, como estamos mirando, la responsabilidad del hombre para con Dios. ¿Qué hago con tantas bendiciones recibidas? ¿Anhelo más de las bendiciones de Dios o no? Ya es una decisión personal. Dios ha establecido así camino santo, pero también dice lo que atenta al camino santo. Y lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios, después de comprobar que estamos en comunión con Él, santificar nuestra morada. Dios ha prometido que nos da todo lugar que pisa la planta de nuestros pies, pero que con esta palabra no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Tienes herencias en Dios? Si no lo sabías, sí lo tienes. Herencia con los santos en luz. Herencia para el futuro, pero herencia para el presente también. Tenemos que aprender a traer de la gloria del cielo a nuestra vida y al lugar donde vivimos. Y esa gloria de Dios es un hecho. Cuando logro ver que cualquier expresión, cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier pensamiento se ajuste no a la vara de la impiedad, que sería la medida o la forma de ser lejos de la presencia de Dios. Hay impiedad, hay injusticia y por lo tanto hay iniquidad. Dios trabaja para que todos los días, o como quieras, cada momento, tengamos el bien y la misericordia. El salmista David, en un salmo muy conocido, el Salmo 23, termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, por la eternidad. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu casa? ¿La vara de la impiedad? Y muchas veces para darnos cuenta de esa vara de impiedad, vaya que necesitamos la vara de la disciplina. Hebreos, el capítulo 12, cuando nos habla de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, también está diciéndonos algo acerca de correr la carrera perfecta
Pero también dice que el Dios santo, el Dios bendito, muchas veces nos disciplina, así como nuestros padres terrenales nos disciplinaban para formar un hombre de bien, una mujer de bien, gente honrada, gente productiva. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que también es el Dios de los espíritus, que también tiene injerencia, no solamente en el mundo espiritual santo y el mundo espiritual de las tinieblas, también tiene injerencia en la vida humana, en la existencia humana? Ser creyente o no, ser cristiano o no, ¿hay vida? Dios tiene injerencia y Dios trabaja realmente para que haya bien y misericordia. De allí el versículo 4, ¿me acompañan? Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los rectos en su corazón. Y a los rectos y a los que son rectos en su corazón. Por supuesto, uno recto no solamente es una actitud o aptitud mental. Cuando habla del corazón, habla de dónde está nuestra vida. La vida del cristiano no está basada en supuestos. La vida es cristiana precisamente por hechos que hemos comprobado. Hechos que dicen, está la mano de Dios tendida para bien sobre todos aquellos que con sinceridad le buscan. Esdras descubrió que la buena mano de Dios estaba sobre él. Y nos dice ese libro tan hermoso del Antiguo Testamento, porque había dispuesto su corazón para buscar la ley de Jehová su Dios, para entenderla y para compartirla. Claro que sí, Dios ha dispuesto a hacer el bien en forma continua, pero vuelve a marcar el peso de la responsabilidad que nosotros como hijos de Dios debemos valorar y debemos aplicar a nuestra vida. Otra vez, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con lo que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Otra vez. Los que se apartan tras sus perversidades. ¿Quién está libre de perversidades? Ninguno. Es parte de la vida el tener concupiscencia. Pero ahora con la propuesta de la nueva vida que Dios nos da y ha hecho realidad en nosotros, también viene el sentir de correspondencia hacia Dios. Esa correspondencia se expresa en gratitud, se expresa en responsabilidad de asumir el hecho que tengo nueva vida provista por Dios, sostenida por Dios. Y que Dios no hace todo, yo tengo que hacer lo mío también. Mi voluntad dispuesta en conocer, amar, seguir y servir al Señor. Que se levante la voz de la concupiscencia en algunos momentos en tu vida no es de extrañar. Y hasta tal vez a alguno no le agrade lo que voy a decir. Que obedezcas esa voz de la concupiscencia y te mandes de las tuyas. Cuando digo de las tuyas, cosas que no se ajustan a una vida santa. Recordad que la Biblia dice, nada me es prohibido, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay mucha gente o demasiada gente que quiere vivir bendecida, pero no se apartan de la iniquidad. Oyen más la voz de su propia concupiscencia que la voz de Dios. Amados, deudores somos, no a la carne, para obedecer a la carne.
Cuando digo carne, el texto bíblico está hablando a la vida sin Dios, a la vida de iniquidad, a la vida de impiedad, a la vida de injusticia. No somos deudores a ellos. La sed de venganza que me hace pagar con lo mismo a las injusticias o a lo que he sido blanco de un mal proceder de conocidos, amigos, parientes. No está diciendo cuánto tengo del Evangelio. Está diciendo cuánto soy yo para responder como a mí me parece. Y no con la propuesta del Evangelio que dice, ¿se erigen enemigos? Bueno, mira, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. El tema es, de cada ser humano con Dios, la realidad constante para todos. ¿Eres injusto? Las últimas palabras registradas en este libro santo, último capítulo de la Biblia, último capítulo de Apocalipsis. El tiempo de la venida del Señor está cerca. El que es injusto, y bueno, si quiere ser injusto, siga siendo injusto. Pero el que es santo, santifíquese más todavía. Dios ha determinado, no reposará la vara de la impiedad en la heredad de los justos. Tenemos otra regla para medir. Tenemos otra forma de proceder. Y con toda seguridad, no es humana, pero sí es divina. Es la idea de Dios. Es lo que Dios ha pensado cómo se debe actuar en tales circunstancias. La voz terminante. Mas el que se aparta tras sus perversidades, Dios lo llevará con lo que hacen iniquidad. ¿Quieres hacer una división de la gente que vive hoy en el mundo? Impíos y píos, salvos y no salvos, cristianos y no cristianos. Es lo mismo. La línea de los que se han reconciliado con Dios y son pecadores reconciliados, o la línea de los pecadores de quienes no quieren y todavía no han podido reconciliarse con Dios, pecadores perdidos, pero pecadores al fin. Pecador perdido, pecador redimido. La palabra de Dios dice claramente, no hay justo, ni siquiera uno. El único que vivió con toda la gloria del cielo, la fuerza del cielo y dio testimonio de que se puede vivir, se llama Jesús. Y la Biblia nos enseña, o sea, Dios mismo nos está enseñando que todos tenemos que crecer hasta la estatura perfecta que nos dejó Jesús con su ejemplo de vida. Entonces jamás vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina extraña. Me interesa la doctrina de Dios. Me interesa oír la voz de Dios. Me interesa comprobar lo que Dios espera que tenga en mi forma de ser, que bien marcará la diferencia en ser pecador reconciliado con Dios o seguir siendo un simple pecador perdido. Dios siempre hace el bien. Nosotros, quiera Dios fortalecernos que también lo imitemos y hagamos el bien. Pero no siempre se puede ver eso en la vida de cristianos. O como algún reconocido predicador en vigencia. O nos transformamos en cristianator, cristianos carnales. Cristianos que todavía tienen como norma de vida la siguiente regla. Todavía Dios no terminó conmigo.
Pero solo es una excusa. Yo te digo, tampoco Dios terminó conmigo. Porque todos estamos en proceso de perfeccionamiento que se da en la regeneración, que se da en la justificación, que se da en la santificación. Recordar que Dios es muy celoso de su santidad y su gloria. Y también llega a decir en la palabra, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. La santidad se ve y se perfecciona cuando tengo gusto por lo de Dios. Me agrada lo de Dios. Sé lo que es el aroma de la adoración. Sé que tiene una fragancia exquisita. Sé que tiene una suavidad que le hace bien al alma. Sé que el aire que se respira en su presencia lo necesita todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y sé que Dios trabaja conmigo para que donde vivo haya olor fragante de vida, esencia, perfume de alabanza, adoración y oraciones. ¿Anhelamos lo de Dios? ¿Buscamos lo de Dios? ¿Encontramos lo de Dios? ¿Recibimos lo de Dios? ¿Compartimos lo de Dios? ¿Somos fieles representantes de Dios con nuestra vida? Bueno, si yo no veo la diferencia entre lo santo y lo profano, si me da lo mismo honrar y no honrar a Dios, con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que hago, con lo que comparto, estoy en graves problemas. Porque si Cristo volviera en un momento que Él dispone y que sea ya, no hay ya más oportunidad de arrepentimiento gratuito. Dios viene, así como un abrir y cerrar de ojos, en un instante traslada a sus amados, que dicho sea de paso, en muchos casos los libera de tremenda presión de vida compuesta por injusticias, malignidades, tanto desde lo externo en el mover espiritual de los demonios o fuerzas satánicas, como en actitudes carnales, injustas, de muchos semejantes, que parecen vivir a costillas de los hijos de Dios. Pero solo Dios, que conoce los corazones, sabe exactamente el contenido, lo que hay realmente en cada vida y sus relaciones personales. Los que se apartan tras sus iniquidades, Jehová los llevará. A los que hacen lo mismo, toda clase de perversidades. No estoy hablando de debilidades, estoy hablando de perversidades. Estoy hablando que hay una sociedad inicua y que no quiere buscar lo de Dios. Y a algunos hasta se ríen de lo que Dios propone. No es raro ver cuando la gente pasa frente a nuestros templos, nuestras iglesias, nuestras asambleas, donde estamos congregados para llevar nuestra alabanza, llevar nuestra adoración, llevar nuestras ofrendas, diezmo y escuchar palabra de Dios. No es raro escuchar gente que sin saber lo que hacen, hasta pegan gritos, hasta se ríen y algunos hasta tiran piedras
hacen ruidos molestos a fin de molestar allí donde se está desarrollando un culto para la gloria y honra del Señor. No es raro. Cada uno es lo que acumula en su vida. Y se forma el carácter, se forma el temperamento, se forma la personalidad. Y quiera Dios hacernos realidad que somos la extensión, tanto de su boca como de sus manos, sus pies. Dios en su infinita misericordia siempre trabaja. Y trabaja como dice este hermoso salmo. Sí, Dios sabe quiénes confían en Él. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Dios sabe el tema de brindar su protección. Dios sabe el tema de preparar bendiciones en forma continua. No es una bendición por día. No son 4, ni 5, ni 100 bendiciones por día. A cada instante, dice, Jehová trabaja al darnos de su bien. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, disfrutemos las bendiciones de Dios. Pero también seamos celosos guardianes. A ver cómo te suena. En mi casa hay disposición de honrar a Dios. ¿Recuerdas en el tiempo de la conquista de la tierra que Dios prometió a Israel, a quienes liberó de una horrenda esclavitud en Egipto? Los acompañó rumbo a la tierra prometida por el desierto. Llegaron a la tierra prometida. Hubo una consagración, un compromiso, donde Dios marcó claramente, ahora hay que trabajar, hay que apropiarse de la bendición otorgada. No esperes más el maná del cielo, ni la carne del cielo que Dios te envía gratuitamente. Desde ese día dice la Escritura, la historia bíblica, Josué, los primeros capítulos, cesó el maná. Ahora hay que trabajar. Y vaya orden de Dios, que se repite en el Nuevo Testamento. Hermanos, rogamos que hay que trabajar, hay que vivir con honra y trabajar también para tener y suplir necesidades del prójimo. Es orden de Dios. Y el que no anda conforme a esa regla, dice, vive desordenadamente y da inicio a un terrible proceso. No sea que puedan más sus perversidades y finalmente Dios lo aparte del lugar bendito que tiene y que te señaló para crecer, para aprender, también a ser de bendición para los demás. ¿Cómo va tu vida? ¿Corres tras tus propias perversidades o corres buscando al bien? Dios te prepara para que corras al bien, para que corras en pos de lo nuevo que Dios tiene para darte, lo óptimo, lo excelente, la gloria que te hace prosperar, la gloria que te hace vivir con la dignidad provista por el Espíritu Santo de Dios. Dignidad a la que Dios, al ver en ti, dice, vale la pena. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta espera. No hagas esperar a Dios. Sea un celoso guardián de que tu vida esté perfilada con el corazón de Dios, con los que aman a Dios, con los que buscan a Dios,
con lo que pretenden de Dios conocer y hacer su buena voluntad. Dios es el que propone. Dios es el que dispone. Y Dios es el que te hace querer y te hace hacer su perfecta y santa voluntad. No quiero que Dios disponga que por seguir o dar mayor prioridad a las perversidades humanas, pierda el sitio de honor que Él ha pensado para mí. Entonces vamos a lo práctico. ¿Qué estoy haciendo de lo que Dios espera que haga? ¿Qué es la diferencia con los demás que no quieren buscar a Dios como deben? Pecar y que Dios, bueno, si quiere me bendice y si no está bien. Me lo merezco. Creo que hay mucho más de una simple declaración humana. Las palabras no conmueven a Dios si están disasociadas con lo que Él ve de nuestro interior. Siempre digo lo que la Biblia enseña. Cuando fueres a la casa de Dios, cuando fueres a la presencia de Dios, recuerda, Dios está en el cielo. Tú estás en la tierra. No hagas que tu boca te haga pecar. Mejor es que no prometas y no que prometas y luego no cumplas. Y luego pienses, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. No sé por qué lo dije. Creo que sí, creo que lo sabemos, aunque hay circunstancias en que no. No voy a hablar de patologías mentales o malformaciones, congénitas o no, o simple tosudez de querer imponer lo mío en detrimento de lo que Dios me ha hecho entender que es puro, santo, genuino y que me ayuda para bien, consolidando mi vida delante de su divina presencia. De hecho, la gran mayoría sabe de memoria y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Excelente, excelente. Pero recuerda cómo arranca. Y sabemos que a los que aman a Dios, ama a Dios. Aprende a honrar a Dios y aprende a descubrir todo el bien que Dios preparó de antemano para vos. Salmo 16 termino con esto. Claramente enseña. No existe para mí el bien fuera de ti, oh Dios. Parafraseado, Salmo 16. No existe bien para mí que esté fuera de ti. Entonces puede decir, gracias Dios mío. No solo me siento, estoy feliz por haberte encontrado, por haberme perdonado y por aprender cada día a andar en tus caminos santos que consolidan mi vida en tu presencia y me hacen práctico en la gratitud, en la alabanza, en la adoración que tú quieres encontrar en mí. Oramos. Papá querido, mira a cada hermano que está escuchando este mensaje y también aquel que tal vez en forma circunstancial se enganchó para escuchar de tu palabra. Solo tú eres Dios. Perdona la miopía espiritual de no entender lo que debería ser materia entendida ya, la diferencia en la propuesta tuya y la forma de vida lejos de ti. Aquí estamos, tal cual somos, nada podemos esconder. Pero tú eres Dios de circunstancias
Y entendemos ahora que preparas también esta circunstancia para que estemos a cuenta contigo. Misericordia para honrarte, misericordia para agradecerte, misericordia para determinar también voluntariamente: yo y mi casa serviremos a Dios, no importa lo que elijan los demás. Señor, tú nos das poder, fuerza sobre la debilidad. La fuerza de tu espíritu nos ayuda a aplastar toda mala intención, todo malo pensamiento, todo mal proceder contra ti y contra tu amada creación y amado pueblo. Todos necesitamos de ti, Señor. Sana nuestra rebelión, límpianos de la maldad y ayúdanos a avanzar por la vida con tu bendición. Lo necesitamos, lo pedimos, lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios añada sus bendiciones. Terminamos en esta ocasión. A la brevedad estaremos también por este medio.